Buenas noches, amada iglesia. Dios les bendice. Vamos a comenzar esta transmisión y gracias por conectarte, gracias por estar en esta hora en sintonía para escuchar lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos, quiere enseñarnos. Y quiero leerte un pasaje que se encuentra en Juan capítulo 21. Está un poco largo, pero voy a tratar de leerlo y para que lo podamos entender y comprender. Dice: y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Voy a resaltarte algunas palabras porque quiero que en esta noche podamos comprender por qué el Señor les dijo esas frases. Primero les pide el Señor Jesús de comer y les dice, ¿tienen algo de comer, hijitos? Y les dicen ellos, no. Entonces el mismo Señor Jesús les dice, echen la red a la derecha de la barca y van a encontrar peces. Entonces dice que ellos le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, Simón. Pedro dice que le estaba diciendo, ¿no? Juan le decía, es el Señor. Entonces cuando Pedro, cuando oyó que era el Señor, dice que él se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como a 200 codos. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Qué tremendo. Primero les dice, echen la red. Después de no haber pescado nada, el Señor les pide de comer y ellos dicen, no tenemos nada que comer. Entonces Jesús les dice, echen la red. Y dice que cuando echaron la red, dice, y les dio instrucciones, les dijo, echen la red a la derecha. Dice que ellos pues recogieron muchísimos peces y luego dice que cuando ellos vinieron a la barca, que arrastraron los peces, al descender dice que a tierra vieron que ya habían unas brasas, ya estaban puestas y un pez encima de ella y que había pan. Está tremendo esto. Y luego dice que Jesús les dijo, traigan los peces que acaban de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra. Y llena de grandes peces, eran 153 peces, imagínate. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Ellos sabían que era el Señor. Porque ¿qué persona había hecho estos milagros, verdad? Y vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado, dice. Entonces, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Y después de haber resucitado de los muertos, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? O sea, es decir, 3 veces le preguntó a Simón Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice que se entristeció en su corazón, que le dijese, que le preguntase por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo, bueno, ahí termina el versículo, ¿no? Pero, y dice, y te va a ceñir otro y te va a llevar donde tú no quieras. En fin, vamos a orar, porque yo creo que esto tiene que estar rodeado de oración y luego voy a
a explicarte en sí algunos puntos que en lo personal, a mí en lo personal me ha ayudado mucho y yo creo que si tú lo aplicas también para tu vida te va a ayudar y te va a bendecir. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta noche estamos, Señor, listos para que nos hables. Estamos dispuestos para abrir nuestro corazón y que tu Espíritu Santo nos revele esta palabra. Redargúyenos, Espíritu Santo de Dios, y trae convicción de pecado. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y gracias, porque yo sé que en esta hora, Señor, todos aquellos que se conecten van a ser bendecidos si tan solo ponemos por obra esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Te acabo de leer Juan capítulo 21 del versículo 5 al 19. Y te voy a hablar algunos frases o detalles que hay ahí. Pero yo quiero primero comenzar diciéndote que tu vida se vea estancada, que tu vida se vea, se quede en el anonimato, no es voluntad de Dios. Nunca va a ser voluntad de Dios que tú estés estancado. ¿Por qué? Porque la idea de Dios no es esa. No es que tú seas una persona fracasada, no es de que tú seas una persona frustrada, no. Dios quiere llevarte más allá de lo que tú puedas pensar e imaginar o creer de ti mismo. Dios siempre quiere llevarte aún del montón, te quiere sacar para que tú seas luz, para que tú puedas sobresalir. Y como hijos de Dios, eso es lo que el Señor quiere hacer. Que en medio de este mundo que se está pudriendo, de medio de este mundo que está siendo confundido, que está arrasando con ideas, con adoctrinamientos, con tantas cosas, tú marques la diferencia y que salgas del montón y que salgas de la comodidad para entonces el Señor levantarte como luz, como sal de esta tierra, para que puedas cumplir el propósito y el llamado por el cual Dios te ha elegido y te dio vida. Amén. Así que la escasez, el que tú te retrases en ciertas cosas, el que tú no obtengas bendiciones, el que tú tengas un estancamiento, no es la idea de Dios. Lo que Satanás más odia en la vida de una persona, te voy a decir cuál es que tú tengas la revelación de tu llamado. Si algo el enemigo odia de ti, es cuando tú encuentras cuál es tu llamado, cuando tú sabes que para qué fuiste creado, porque el Señor te diseñó, y cuando caminas en la dirección de Dios, cumpliendo el propósito divino de nuestro Dios, el enemigo va a hacer y deshacer, va a querer hacer tantas cosas para obstruir, para que tú no puedas cumplir ese propósito. Así que lo que Satanás más odia de una persona es cuando te es revelado tu llamado, y él va a tratar de hacer aún esas cosas para desviarnos del llamado de Dios que Dios nos hizo. Así que escucha bien lo que te estoy diciendo. Por eso hay personas que dicen, bueno, Dios, el enemigo no se mete conmigo, todo va bien, no me pasan esas cosas. Cuando la gente se mete con Dios, yo no sé por qué les pasa esto, no sé qué. ¿Sabes por qué? Porque tú no eres ningún problema para Satanás. Tú no eres ningún problema, tú no le molestas, tú no le estás estorbando a Satanás, simplemente te estás dejando llevar por la corriente de este mundo. Pero cuando habemos gente que estamos estorbando la obra del enemigo, lo que el enemigo quiere hacer en contra de los planes de Dios, él siempre va a querer meter trabas, él siempre va a querer estorbarte, él siempre va a querer meterte piedra de tropiezo, él siempre va a querer obstruir el propósito que Dios te ha dado, siempre. Entonces cuando la gente expresa y dice, bueno, a mí no me pasan esas cosas, porque simplemente tú no estás estorbando, no estás haciendo que el enemigo se incomode, ¿verdad? Porque estás llevando esa comodidad, porque estás llevando el sistema, pero
Tú puedes lograr muchas cosas, escucha bien, muchas cosas en tu vida. Muchas cosas, pero si tú no cumpliste con el propósito eterno, lo que Dios te llamó, lo más probable es que vas a morir frustrado y enfermo dentro del cristianismo o fuera de él. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque cuando venimos al Señor y si no estamos haciendo lo que el Señor nos está pidiendo, te vas a empezar a sentir frustrado. Yo por un tiempo me sentía yo frustrada, me sentía como que algo no estaba encajando de acuerdo a lo que Dios me había llamado, ¿verdad? Pero cuando empecé a funcionar en el propósito, cuando empecé a caminar en el propósito, en ese llamado que Dios me había dado, me sentí pleno, me sentí contento. Y te voy a decir una cosa, no ha sido fácil, la verdad, en mi vida no ha sido fácil, pero tampoco es una tormenta donde yo pueda decir no aguanto esto para nada, porque en todas el Señor me ha ayudado y me ha bendecido en gran manera. Así que una persona puede lograr muchas cosas en la vida, pero si no está cumpliendo con el propósito eterno del cual Dios le llamó, ¿sabes qué? Entonces se va a ver una vida frustrada, una vida amargada, y va a morir amargado, va a morir en todas las áreas de su vida. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo ese llamado. Todos nacimos con el propósito de cumplir el llamado de Dios. Por eso nos da vida. Por eso tenemos propósito, por eso nadie puede decir, yo estoy en esta tierra, pero no sé, nací nada más de chiripa, de casualidad. No, tienes propósito. Pero lo que tienes que descubrir, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es tu llamado? Eso es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque lo que nos da felicidad, lo que nos da reposo es el llamado eterno. Cuando alguien no está haciendo el llamado de Dios, por lo cual Dios nos creó y nos dio vida, ¿sabes? Cuando alguien no está haciendo eso, ¿sabes qué? Se va a sentir uno infeliz. Por eso puedes intentarlo teniendo una relación con tu esposa, con tu esposo, y a lo mejor ya truncaste esa relación y ahora estás intentando otra y nada te funciona y ves que todo te frustra y quieres intentar otra relación. Y sabes, hay gente que no encuentra la felicidad, no encuentra la llenura en su vida, no encuentra el propósito. ¿Por qué? Porque ninguna persona va a poder llenarte. El único que puede llenar nuestras vidas es cuando nosotros estamos cumpliendo el propósito de Dios. Amén. Porque la felicidad, lo que nos da la felicidad y reposo es el llamado eterno. Es el llamado eterno. Cuando uno de nosotros tiene un llamado eterno, eso es lo que va a traer paz a tu vida. Que sí vendrán pruebas, que sí vendrán luchas, porque en esta vida no es fácil, pero te sientes pleno, porque estás caminando en el propósito de Dios. Y déjame decirte que tu propósito o tu llamado no comenzó en el vientre de tu madre. Porque la misma, te escucha, porque dice la palabra que aún en Jeremías capítulo 1 en el versículo 5 dice: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que que tú nacieses, dice la palabra, yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Qué hermosa palabra, porque dice que antes de que te formase en el vientre de tu madre, dice que el Señor ya nos conocía. Él ya nos conocía, y dice que antes de que naciésemos, Él nos santificó, o sea, Él nos apartó y nos dio por profeta a las naciones. Así que tu llamado no comenzó dentro del vientre de tu madre, tu llamado comenzó
dice que desde antes, cuando el Señor te santificó y cuando el Señor te apartó y cuando dice que el Señor ya te conocía. ¿Por qué? Porque tú y yo existimos por voluntad de nuestro Dios. Amén. Así que Satanás lo que va a tener es envidia de tu llamado. Satanás lo que va a querer hacer es obstruir ese llamado que te ha dado el Señor. ¿Por qué? Porque Él va a hacer todo hasta lo imposible para que tú, para que tú hagas cualquier cosa, pero que sea alejado del propósito, del llamado de Dios. Así que por eso es más fácil de que tú te puedas involucrar en cualquier área secular a que tú hagas a que tú hagas el propósito de Dios. O sea, para ti a lo mejor es muy fácil de poder involucrarte en algún negocio, en algún trabajo, en cualquier cosa, ¿no? Que tu tiempo, que tu vida se pueda centrar en todo lo que es lo secular, en una escuela dando clases, en el trabajo, sirviendo a los demás, yo no sé, pero que tú te puedas involucrar en el propósito de Dios, que el Dios mismo te ha predestinado. O sea, a veces eso es lo que el enemigo quiere hacer, alejarnos de ese propósito y alejarnos de ese llamado que Dios nos ha entregado. Es bien importante que podamos prestar atención a todo lo que el Espíritu Santo está hablando. Tú puedes hacer cualquier cosa secular, cualquier cosa fuera de ese llamado y no tienes ningún problema, pero una vez que tú empiezas a hacer el llamado o caminar en el propósito de Dios, simplemente sabes que te sientes como que todo te empieza a pasar. Y hay gente que ha expresado eso, ¿verdad? Dicen, yo nada más me convertí al Señor y decidí servirle, ya me pasó esto y mi economía no me va muy bien, con mi familiar ya se enfermaron, o tú ya empiezas a sentir que te duele la cabeza, que te duele la espalda, empiezas a sentir como que tienes presiones, como que te ahogas, como que, bueno, cuántas cosas no llegan a pasar por el hecho de que tú estás buscando y servir al Señor, ¿verdad? Pero cuando tú te sales de eso, de servir al Señor y empiezas a trabajar o a hacer cualquier cosa secular, tú no tienes ningún problema, ¿verdad? Pero yo quiero que entendamos esto. El diablo siempre se va a oponer. El diablo va a hacer todo con tal de amedrentarte, con tal de que tú digas, ya no quiero trabajar en la obra. Por eso hay muchos cristianos que comienzan bien, pero luego van hacia atrás. Luego se ven desanimados, luego se ven frustrados, luego se ven como que les va mal en cualquier área, porque dicen, pues yo no sé, ya es cuando más me tendría que ir mejor, y por qué me pasa todo esto, ¿verdad? Pero algo que tenemos que entender es que el diablo siempre va a querer meter todas estas distractores y estas cosas, va a querer hacer o meter para que tú puedas salirte de ese llamado. Por eso cuando la Biblia dice que a pesar de los 3 años y medio que Jesús estuvo ahí, y cuando Él ya había resucitado, y cuando el Señor, dice la palabra de que cuando nuestro Señor Jesús muere y Él resucita, en el corazón de Pedro, todavía, escucha, había dudas en su corazón. ¿Cuáles eran esas dudas? ¿Cuáles eran esas presiones? No sé. Fíjate, dice la palabra que Pedro volvió a hacer lo que él hacía antes. ¿Cuál era? Porque dice la palabra que Pedro le dijo al resto de sus hermanos, le dijo, voy a pescar. Lo leímos al principio, y la Biblia dice que cuando Pedro se había sacrificado toda la noche, y que no habían pescado nada, pero cuando Jesús les dijo, echen la red a la derecha, dice que entonces ellos pescaron.
¿Por qué? Porque a veces cuando nos sentimos que estamos siendo, de repente vamos bien con el Señor, estamos caminando, ¿verdad? Pero de repente viene el enemigo y nos empieza a meter desánimo, nos empieza a meter frustraciones, opresiones. ¿Sí? Cuando vemos de repente que las cosas no se hacen como nosotros queremos, o decimos, es que Dios me dijo, me prometió tal cosa, pero todavía veo que no se ha cumplido. Eso nos puede frustrar, eso nos puede desanimar, ¿sí? Y aquí vemos a un Pedro, en este pasaje vemos a un Pedro que había intentado pescar toda la noche, pero de repente llega Jesús y les dice que echaran la red, les dice, echen la red a la derecha para que... Y dice que cuando la echaron, ellos obedecieron y dice que pescaron, obtuvieron bastantes peces. Así que vemos a un Pedro que vuelve a su vida, a lo que hacía antes. Y nosotros tenemos que dejar cualquier tipo de orgullo, cualquier cosa que ha estado ahí, que a veces pensamos, no, Dios no me ha ayudado, Dios no está conmigo, yo que le sirvo y mira cómo me paga el Señor. No se vale. Yo le sirvo, he dado mi tiempo, he dado mis finanzas, he dado mi vida, mis hijos han estado ahí, y pues ¿por qué no me está yendo bien? ¿Sabes qué? Espera, deja a un lado cualquier altivez de espíritu, porque pensar, no podemos pensar de esa manera. No podemos tampoco decir, bueno, me voy hacia atrás, voy a regresar a mi vieja vida, la que he llevado. Creo que me iba mejor cuando no le servía al Señor. ¿Sabes qué? No caigas en la trampa del enemigo. No caigas en la trampa del enemigo. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes un llamado. No desprecies el llamado que Dios te ha hecho. No desprecies el llamado por causa de lo que tus ojos están viendo, por causa de lo que está pasando a tu alrededor. No desprecies el llamado. Yo te digo, continúa, sé perseverante, sé perseverante, sé perseverante. Amén. Y yo creo que eso va a ayudarte mucho. Nosotros tenemos que nosotros podemos hacer cualquier cosa en nuestra vida, pero sabes, Dios siempre nos va a llevar a un punto donde nos va a quebrantar, donde nos va a tener que quebrantar, donde nos va a tener que nuevamente atraer, nos va a tener que meter. Hay gente que, por ejemplo, dice, aquí veo que me está yendo mal. Mira, yo les voy a decir una cosa, cuánta gente no me ha dicho, aún familia me ha dicho, vente para acá. Acá tengo gente que está en otro lugar y me dice, vente para acá, mira, aquí en cierto país vas a ganar más, te va a ir mejor. Puedes hacer lo que tú haces aquí en México, pero lo puedes hacer en cierto país, ¿verdad? Y puedes ganar en dólares y yo digo, no, porque Dios no me ha llamado para irme a cierto lugar. Dios quiere que yo esté en este lugar y aquí es donde yo sé que voy a cumplir el propósito de Dios. Si Dios no me dice que me vaya, yo no me voy a ir, porque aún yo me podré ir, pero si no es la voluntad de Dios, si no es el propósito de Dios, ¿sabes qué? Por más que yo me vaya, yo puedo ver cómo las puertas se me cierran, cómo la provisión, la economía no me está rindiendo. Yo podré tener luchas aquí, pero yo sé que Dios me plantó en este lugar y yo sé que yo no puedo decirle no al llamado nada más porque necesito las finanzas, porque necesito más ingresos, porque no, yo voy a estar a donde Dios me ha llamado. Y mira que nos las hemos visto pues un tanto difícil, la verdad, pero Dios dice su palabra, no hay un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y yo puedo ver la mano de Dios, cómo Dios nos ha sustentado, cómo Dios nos ha sostenido. Tenemos luchas, sí, es cierto, pero no por eso voy a decir, bueno, dejo todo para irme a un trabajo secular, para irme a hacer esto, porque
me voy a frustrar toda mi vida. Va a estar frustrada. Y yo sirvo a un Dios. Y mi Dios es el Rey de Reyes, Señor de señores, que se despojó de todo para que yo fuese enriquecida. Y yo creo en su palabra. Yo creo en su promesa. Así que nosotros podemos tratar de hacer cualquier cosa en nuestra vida, pero Dios sabe por dónde darnos para quebrantarnos. Dios sabe de qué manera. Cristo dijo, ninguno, por más que se afane, va a poder añadir a su estatura un codo. Ninguno, por más que se afane, va a poder añadir a su estatura un codo. Ninguno. ¿Sabes? Yo no me mando. A fin de cuentas, yo no me mando. Quien me manda es Dios. Dios es quien te manda. Y sabes, Dios sabe de qué manera apretarnos. Aunque seamos expertos, escucha, en saber cómo nos dirigimos o cómo resolver ciertos asuntos. Al final de todo, el control de nuestras vidas lo tiene Dios. Él tiene el control de nuestras vidas. Y es preferible tener a Dios como amigo que como enemigo. Si hay algo que Dios rechaza, es cuando resistimos el llamado. Es cuando resistimos el llamado. ¿Sabes? Lo podemos ver en la vida de Jonás. Jonás tenía un llamado. Jonás no quería ir a Nínive. Había recibido un llamado. Él era un profeta. Pero él sabía que Nínive eran tremendos los de Nínive. Su forma, como se conducían, eran tremendos. Eran de lo peor, ¿verdad? Y Jonás estaba resistiendo un llamado. Pero ¿sabes? Dios sabe de qué manera lo tenía que atraer o regresar. Y gloria a Dios porque el Señor nunca dejó a Jonás. Jonás compró un boleto para irse a Tarsis, ¿verdad? Pero un pez muy grande dice que lo toma, lo traga, lo devora y lo vomita al lugar donde Dios le había asignado para que diese una palabra. Y por más que Jonás se resistía al llamado, no cabe duda que Dios se las ingenia, sabe de qué manera apretarnos, de qué manera resolver las cosas, ¿verdad? Porque al final de cuentas Él es el que tiene el control de nuestra vida. Y me encanta porque vemos cómo Jonás tiene que entender. Jonás, por más que quería huir, no se pudo escapar de las manos de Dios. Tú tampoco te puedes escapar de las manos de Dios. No te puedes escapar del propósito, del llamado de Dios. No te puedes escapar. ¿Sabes? Lo tremendo de todo es que cuando Pedro dice, me voy a pescar. Y dice que él pasó toda la noche pescando y no pescó nada, sino solamente un resfriado, yo creo. ¿Sabes? Me encanta porque el Señor se encarga de hacer desaparecer los peces, con tal de que Pedro no pescara nada. El Señor espantó a todos los peces del agua, donde fíjate que Pedro era un experto al pescar. La Biblia dice que cuando iba amaneciendo llegó el Señor y dice que Él les dijo, tiren la red a la derecha. Y esa expresión de tirar la red a la derecha, ¿sabes lo que significa? Está diciendo, cuando Él te da una orden, dice, tiren la red a la derecha, te está diciendo, sométete a mí, sométete a mí, sométete a mi dirección. Eso es lo que está diciendo. Cuando el Señor te dice, tira la red a la derecha, te está diciendo, sométete a mi dirección. Por eso la palabra de Dios dice que Cristo se sienta a la derecha. ¿Por qué? A la diestra de Dios. Porque eso te habla de gobierno, eso te habla de autoridad.
Eso te habla de que está el brazo de Dios poderoso, gobernando. Y cuando Pedro lo hace, dice la palabra que Pedro consigue los peces que no había logrado en toda la noche. Y eso te está hablando de la dirección de Dios. Sométete a mi dirección, sométete a mi voluntad. Tira los peces a la derecha. Está diciendo, sométete, déjate guiar, déjate conducir. ¿Sabes? Uno de los grandes problemas que se presentan es el sometimiento a la autoridad. Uno de los grandes problemas que podemos presentar es el sometimiento a la autoridad. El someterse a las escuelas, con los alumnos a los maestros, el someterse a los padres, el someterse aún el mismo sistema, el someterse aún en las iglesias. En las iglesias. ¿Sabes? El mundo está diciendo no respetes, ¿verdad? Curiosamente estaba yo viendo un programa donde el hijo cómo no honra a su padre, a su madre, y cómo le falta un respeto, ¿verdad? Tremendo. Y cómo la madre hoy en día ya no le puede decir te voy a corregir, ¿verdad? Hay en ciertos países ya no se les puede corregir a los hijos, ¿verdad? Porque aquí en México era la chancla voladora, si no te comportas te voy a dar un chanclazo, era lo que se dice. Pero hay en ciertos países donde no puedes usar eso porque eso es violencia. Y los hijos tienen derecho a demandarte, ¿verdad? Porque me gritaste, porque me levantaste, porque me golpeaste, porque eso es violencia, y entonces está creciendo una generación que no respeta, que no honra, que no se somete a la autoridad. Y por eso vemos una generación de niños que son como unos monstruitos, ¿verdad? Caminando, donde son rebeldes, donde ellos se duermen a la hora que quieren, donde ellos tienen iPad, tienen celulares, tienen las mejores, ¿cómo se llaman estas cosas? Las mejores tablets, bueno, tienen lo mejor, pero le compran a todo el chamaco, a la chamaca, le compran todo. Pero ¿sabes qué? Los hijos no respetan a los padres, no se someten. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque estamos viendo una falta de autoridad en los padres. Los padres, con tal de que el niño ya no delata, prefieren darles un iPad, un celular, algo con el que se puedan distraer. Pero no hay cómo decirle, hijo, te sometes, ven, hijo, te vas a quedar aquí, hijo, escucha la palabra, hijo, aprende esto, hijo, respeta, hijo, da las buenas tardes, los buenos días, saluda, ya no hay. Y uno de los grandes problemas que se presentan es el sometimiento a la autoridad. La autoridad está por los suelos. Y eso es tremendo. Hay una alimentación hacia la rebelión. ¿Por qué? Porque hay autoridades que se han levantado y dicen, mira, si tu padre o tu madre te jala la oreja, te hace esto, no sé qué, ¿sabes qué? Eso es un abuso y vamos, yo entiendo, ¿verdad? Que no vamos a andar jalando orejitas ni nada, pero de acuerdo a lo que Dios dice, tenemos que corregirlo sabiamente y como dice la palabra, no es maltratos, no violencia verbal, sino de acuerdo a lo que dice la palabra. Pero sabes, Dios nos insta para poder someternos a la autoridad. Y por eso cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, tira la red o echa la red a la derecha, les está diciendo, eso significa o simboliza, déjate guiar, déjate dirigir, deja que yo sea quien te dé dirección. Porque fue muy claro, el Señor Jesús le dice a Pedro, echa la red a la derecha. Y dice que Pedro, después de haber
ha estado ahí en toda la noche, no pescó nada. Pero cuando vino Jesús y le dice, echa la red hacia la derecha, dice que Pedro lo hizo. Y dice que la palabra que Pedro sacó 153 pesos, algo así dice, o no sé, que representaba pues mucho. ¿Por qué? Porque nada más iban a pescar para los 12 que estaban ahí. Imagínate cuánto era eso, cuánto significaba. Así que déjame decirte algo. Solos no vamos a poder, ni lo vamos a lograr. Necesitamos ser dirigidos, necesitamos ser guiados. Solos no podemos. Así que la expresión profética de Jesús de tirar la red a la derecha significa: déjate gobernar, déjate dirigir. Tú solo no puedes. Tú solo no puedes. Si te sometes a mi dirección, si te sometes a mi autoridad, siempre tú vas a poder obtener paz, vas a poder encontrar cosecha, siempre va a haber una guía, siempre habrá dirección, pero sométete. Y el llamado que Dios nos está diciendo o haciendo en esta noche es: sométete. Quizás tú puedes ser mejor pastor que uno, ¿verdad? Puedes compartir, tú puedes decirme, bueno, yo puedo predicar mejor que usted, qué bueno, ¿verdad? A lo mejor Dios te habla a ti en visiones, Dios se revela a tu vida. Quizá, no sé, tú puedas orar por los enfermos y esos enfermos van a sanar así. Y wow, Dios te use de una forma poderosa, ¿verdad? Wow. Puedes hacer muchas cosas, pero no significa que no tengas que someterte a una autoridad. Si tú estás en una iglesia o si eres parte de la casa de Sin Límites, el Señor te dice: vamos a someternos, sométete a la autoridad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos sometemos a la autoridad de la casa, la autoridad de esa casa espiritual donde Dios nos ha plantado, donde Dios nos ha sembrado, es porque el Señor quiere que nosotros aprendamos. Y todo eso del sometimiento habla de madurez. Y por eso yo titulé a este tema: seamos maduros. Seamos maduros. ¿Por qué? Porque es importante. Una persona madura es aquella que ha aprendido la lección, que ha aprendido a someterse, que sabe que solo no puede y que tuvo que tener un maestro, un guía que lo estuviera direccionando, que lo estuviera catapultándolo para el propósito de Dios. Pero se necesita alguien que te pueda guiar, que te pueda conducir. Así que qué importante es el sometimiento, es el estar, dejarnos enseñar por nuestro Dios. Amén. Así que la iglesia que va a ganar las multitudes está llena de personas que se someten a la autoridad. Tú y yo tenemos que ser una iglesia que ganemos almas para Cristo. Pero ¿de qué manera lo vamos a lograr? Cuando nos sometamos a la autoridad, cuando nosotros escuchemos la voz del Señor. Y para esto necesitamos esa dirección. Nosotros no podemos recoger la cosecha solos. Necesitamos que alguien nos pueda dirigir, que alguien nos pueda guiar. Amén. Y te voy a dar por último el otro punto. La visión nunca va a traer ruina y miseria. Nunca. La visión que Dios nos ha dado nunca nos va a traer ruina ni miseria. ¿Por qué? Porque hay gente que dice que la visión, cuando se mete a la visión de Cristo, a la visión que Dios nos ha dado, a lo que Dios nos ha pedido como iglesia, la gente dice, bueno, desde que estoy en la visión, no sé, paso mucho tiempo en la iglesia y mi familia la estoy perdiendo. La visión me está robando mi casa, la visión me está robando mi matrimonio. Pero eso que dice la gente, o eso que pueda pensar, o eso que pueda expresar, es una mentira de Satanás. Eso es una mentira de Satanás. ¿Por qué?
porque la visión lo que hace es que te arregla tu familia, te arregla tu matrimonio, te arregla tus hijos. La visión lo que hace es que te compone tu vida. Es cuando los discípulos llegaron, Cristo dice que la palabra, que cuando ellos llegaron, vieron que habían unas brasas ya puestas ahí, ¿verdad? Y que había un pez que se estaba asando y que ya había un pan, ya estaba el pan calientito, ¿verdad? Listo para comerse. ¿Por qué? Porque la visión va a traer provisión. Y eso es interesante, el saber que Dios siempre, cuando nosotros acudimos al llamado, cuando estamos haciendo su voluntad y acudimos a ese llamado eterno que Dios nos ha hecho, siempre la visión va a traer bendición. Nunca nos va a traer escasez, nunca nos va a traer enfermedad, nunca nos va a dividir, nunca nos va a separar. Al contrario, siempre la visión, cuando uno está en ese llamado eterno de nuestro Dios, la visión va a traer la provisión. El Señor se encarga de suplir todas nuestras necesidades. El Señor se encarga de meter a nuestros hijos por ese camino. El Señor se encarga de tener cuidado de nuestro cuerpo. ¿Cuánta gente no ha querido meterse en el Señor, en la visión, en lo que Dios está pidiendo? Y cuánta gente, la verdad, déjame decirte, que tiene su vida frustrada. Una vida sin propósito. Nada vas a encontrar que te llene, solamente haciendo la voluntad de Dios. Solamente haciendo la voluntad de Dios. Por eso yo quiero animarte en esta hora. Métete a todo lo que Dios está trayendo. Métete a lo que Dios nos está llamando, porque la visión va a traer provisión y te va a proveer en todas las áreas de tu vida. Amén. Si tu problema es la comida, Él ya tiene la comida para ti. Si tu problema era la comida, Pedro y los discípulos estaban pescando. Yo creo que tenían hambre, pero nada habían pescado, hasta que llegó el Señor Jesús y Él les dijo lo que tenían que hacer, les dio dirección. Y dice que después de que llegaron con el Señor, vieron que habían unas brasas con un pez ahí asándose y el pan ya estaba calientito. ¿Por qué? Porque eso significa que el Señor, cuando ellos lleguen, ya está la provisión, ya está la bendición. Amén. Amén, yo lo creo. Yo lo creo. Qué importante es que tú puedas recibir, que tú puedas aceptar esa paternidad espiritual. Tienes unos pastores, tienes gente que te están pastoreando, que velan por ti, por tu vida, que oran por ti. Yo te aconsejo, sométete a esa autoridad. Qué importante es poder tener esa paternidad espiritual. Me encantó que viendo yo de esos spots que de repente ponen, ¿verdad? Luego postean algo ahí en Facebook y subieron no me acuerdo bien, pero decía que tu pastor no es aquel que tú ves en Facebook o en YouTube, porque muchas veces nos gusta ver las prédicas de fulano, perengano, no sé, por eso, pero ellos no son tus pastores, sino ellos no oran por ti, ellos no saben cuáles son tus necesidades, ellos no saben que si te has enfermado, ellos no van a verte, ellos no, o sea, en pocas palabras estaban diciendo, tú admiras a estas personas, tú admiras a fulano, a perengano, qué bueno porque has aprendido, ajá, pero sabes, pero ellos no son tus pastores son aquellos que oran por ti, que velan por ti, que saben tus necesidades, que saben también de qué pie cojeas y que están ahí. Entonces sométete a esa autoridad, sométete a esa autoridad, acepta la paternidad espiritual. Porque esa es la paternidad espiritual. Una paternidad espiritual es aquella que vienes a Él y Él te dice, ¿sabes qué? Yo te aconsejo esto. Mira, no debes de hacer esto con tus hijos. Enséñales esto. Trata así a tu esposa, trata así a tu esposo. Mira, honra a tu esposo así. Sujétate, mira, haz esto. Mira,
Mira, el problema que estás pasando lo puedes resolver de esta manera. Pero sabes, la paternidad espiritual no es aquella que de repente hay gente que viene y dice, pastor, quiero comentarle que quiero que por favor ore por mí porque me voy a ir a tal lugar a trabajar. ¿Y qué hace el pastor? Pues el pastor nada más, pues oro por ti. Pero sabes, eso no es sujetarse a la paternidad espiritual. Para nada. No. Por eso es bien importante el poder someterte a esa paternidad espiritual. Cuando tú te sometes es porque tú le estás diciendo, ¿qué me aconseja en esto? Estoy pasando por este problema. Esta es mi situación. ¿Qué me aconseja? Y yo estoy convencida que tu Padre espiritual te va a dar un consejo de acuerdo a la palabra de Dios. Pero no se trata de que tú vengas y le digas, voy a hacer esto, pastor, ahí ore por mí. Voy a hacer tal negocio. Ya a ver, como una persona que nos dijo una ocasión, yo le pido a Dios que me bendiga en tal trabajo y yo quiero que usted ore por mí. Y de repente dice, pues si tú quieres que yo oro por ti, pero si no es de Dios ese trabajo, que te cierren las puertas. Y por cierto, ¿qué trabajo quieres? Y dice, no, es que voy a poner un depósito de cervezas y ¿sabes qué? Espérame, yo no oro por ti. ¿Pero cómo no va a orar por mí? No, yo no oro por ti. Yo no puedo orar algo que no le agrada a Dios. Yo no vamos a apoyar. ¿Pero por qué? Sino que usted está para que ore por mí, para que me dé cobertura, sí, pero en cosas que están chuecas y que no le agrada a Dios, nosotros no vamos a fomentar la venta de alcohol, para nada. No, para nada. Entonces, la gente a veces viene y quiere que simplemente nos vienen a informar. Pastor, nada más le aviso que voy a faltar. Pastor, le aviso que no voy a ir. Pastor, le aviso que no voy a hacer esto. Porque no estoy de acuerdo en esto. Bueno, cuando tú aceptas una paternidad espiritual, es cuando te dicen, eso es lo que debes de enseñar. Es cuando te dicen, mira, esto es el consejo. Mira, es cuando te dicen, tú puedes resolver tal problema de esta manera. Mira, trata así a tu esposa, trata así a tus hijos. Eso es paternidad. Eso es dirección. Eso es paternidad espiritual. Cuando alguien te da dirección, paternidad no es, quiero que ore por mí por esta situación y ya, y nada más. Pero no te dejas guiar, no te dejas dirigir, no te dejas conducir. No permites ser direccionado. Tenemos que aceptar el dejarnos dirigir. Amén. Cuando la palabra dice que el Señor los sacia de comida, le pregunta a Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Porque la forma en que tú me ames es cuando tú apacientas a mis corderos. Y hay un problema muy grande, y ese problema es la atención a los nuevos. La atención a los nuevos. Se cree que de 100 personas que reciben a Cristo, 97 personas son las que nunca regresan, o más bien nunca regresan a la iglesia. 3 son las que regresan, pero de 100, 97 no regresan y 3 son las que regresan. ¿Por qué? Porque hay algo que a veces que se llama egoísmo, ¿sí? Y que a veces nosotros fallamos en esta área en cuanto a que no le damos seguimiento a la gente. Si alguien pasa y recibe al Señor, ¿cuántos están dispuestos a decirle, mira, vi que acabas de recibir a Cristo, yo quiero invitarte a comer, yo me comprometo a orar por tus necesidades, yo me comprometo a ayudarte en lo que tú necesites? ¿Sabes por qué? Porque nos hemos hecho muy egoístas, y en medio de todo esto con la pandemia, a veces ya no nos acercamos, ya todo es de lejitos, y ya no saludamos, no abrazamos, no besamos, nada, ¿no? Todo de puñito, de lejitos, vaya Dios.
Y el sistema lo que está haciendo es hacernos egoístas, que ya no seamos afectuosos, ¿verdad? Pero esto ha venido pasando con el tiempo y con los años. Sí, ya no demostramos que amamos al Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Cristo le dijo a Pedro: si tú me amas, demuéstralo. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Por qué? Porque fíjate, cordero significa los más débiles. Y Jesús le dice a Pedro: si me amas, apacienta mis corderos. Estaba diciendo: si me amas, apacienta a los más débiles. Cuídalos. Tenles paciencia. Buscamos que nos ayuden con nuestros hijos, con nuestra economía, con nuestros problemas, con nuestro matrimonio, con nuestro dinero, etcétera, etcétera. Pero nosotros, que somos la iglesia, nos acostumbramos a perder gente. Nosotros pedimos que nos ayuden, que nos den, que nos atiendan y todo, pero cuando se trata de que nosotros afirmemos a las personas: no tengo tiempo, no puedo ayudar, no puedo hacer esto, no puedo visitarla, no puedo ir. Porque te das cuenta, amada iglesia, se vuelve uno egoísta. Y a veces el decirle a una persona: ve y háblele de Cristo, de repente se vuelve una carga. Ay, no tengo tiempo. Ay, es que soy muy ocupada porque esto, por el otro, que no sé qué. Y Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderitos. Ve por ellas. Los corderitos significan los más débiles. Míralos. Está diciendo: encamínalos. Porque si son las más débiles, un bebé es débil. ¿Y qué es lo que pasa con un bebé? Que hay que cambiarle el pañal, hay que limpiarles la colita, ¿verdad? Hay que bañarlos, hay que perfumarlos, pues es lo mismo con gente nueva. Tenemos que limpiarlos, tenemos que bañarlos, tenemos que dirigirlos, tenemos que llevarlos de la mano, tenemos que pasar por ellos, tenemos que bendecirles, tenemos que hacer tantas cosas. Y lo tremendo de todo, ya voy a terminar, para las cosas seculares, tú siempre puedes llegar temprano. Si tu jefe te dice: mira, yo te necesito aquí a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana. Si tu jefe secular te dice: yo te necesito a las 8 de la mañana, sabes, tú no estás a las 8, tú estás a las 7:30 o más tardar al 10 para las 8. A esa hora te vas a encontrar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros, una autoridad espiritual te dice: te quiero a las 8, ¿sabes a qué hora se llega? 8:30 o 9. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Se ha perdido el respeto a la autoridad. No nos dejamos guiar. Es que me dicen que eche la red a la derecha, pero yo la voy a echar a la izquierda porque yo creo, porque yo pienso así, porque yo pienso de esta manera y yo creo que se están equivocando y vamos con esa rebeldía y con eso de llevarla a contra, ¿verdad? A esa paternidad espiritual. ¿Por qué? Porque no queremos someternos, no queremos ser dirigidos así. Pero si un jefe secular te dice: llega temprano, tú estás antes de esa hora citada, ¿verdad? Si tienes que respetar a tu jefe, pues tú lo vas a hacer, ¿verdad? Tú lo vas a hacer. Se respeta al jefe secular, pero al cristiano, tremendo. ¿Sabes? Esa persona a lo mejor tu jefe no es ni cristiano, a lo mejor es un adúltero, a lo mejor es una persona que anda en malos pasos, que anda en malos caminos. Pero si te pone él una meta,
de hacer o de llevar a cabo tal cosa, tú cumples esa meta y tú respetas esa autoridad. ¿Por qué? Porque te está pagando, porque es tu jefe secular, por cómo le vas a quedar mal, ¿verdad? Pero sabes, a las autoridades espirituales no lo hacemos así. No lo hacemos así, porque te hemos tenido en poco el manto que Dios ha puesto en las autoridades espirituales. Por eso David dijo, ¿cómo me voy a atrever yo a levantar la mano al escogido, al ungido del Señor? Y dice que su corazón se turbó cuando tomó la copa, la punta de su capa. Dice que su corazón se turbó. Hoy en día podemos respetar a X, a Perengano, a quien sea, gente secular, pero a una autoridad espiritual. Quiero hablarte. Ya voy a terminar, ya termino. Porque qué importante en este tiempo que estamos viviendo es que se pueda respetar y se tome en serio las autoridades de Dios, que se tomen en serio la paternidad espiritual, porque la paternidad lo que va a hacer es darte dirección, es guiarte. Hay mucha gente que se está perdiendo, hay mucha gente que se está desviando y está siendo confundida. ¿Pero por qué? Porque ha escuchado la voz de otros, las voces de otros, y no la voz de Dios a través de un pastor, a través de unos siervos de Dios. Tremendo. Entonces, las autoridades espirituales no se respetan. Podemos respetar a los jefes seculares, pero las autoridades espirituales no. La gente que Dios llamó para que te guíe, la gente que Dios te llamó para que se puedan cumplir tus metas en tu vida. No respetamos, no nos sujetamos, no escuchamos. Las metas que Dios, por ejemplo, pone para que tú puedas alcanzar, y Dios te las dice a través de los pastores, y dice, vamos a alcanzar tal meta. ¿Sabes qué? No se alcanzan. ¿Por qué? Porque simplemente se dejan a la mitad. Como por ejemplo, voy a ser claro, como el alcanzar un alma, una vida. Tenemos una meta, vamos a llevar a tantas mujeres a tal evento, o a los niños, o vamos a hacer eso, y ay, no tengo gente, pues ni me preocupo en llevar. Yo te quiero animar y te quiero retar. Si tú te puedes sujetar a tu jefe secular y tú puedes cumplir con la meta que él te pone, ¿por qué no vamos a cumplir con la meta que Dios nos está llamando, que nos está pidiendo? Podemos agradar al hombre, pero a Dios, ¿por qué no? Qué importante es que podamos cumplir la meta del evangelismo, del discipulado, el de discipular, el de afirmar, el de llevar gente a las antorchas, el de abrir una antorcha. ¿Qué es amar a Dios para nosotros? ¿Qué significa amar a Dios? ¿Qué es realmente amar a Dios? ¿Sabes qué es? Cuando se lo demostramos, ¿de qué manera? Sirviendo a la gente, siendo un cristiano genuino, que amemos al débil, que amemos a las personas que necesitan de Dios. Una cosa es decir, yo creo en Dios, pero otra cosa es criar a los hijos. Una cosa es decir, yo le hablo de Dios a la gente, pero la gente no quiere. Pero ¿sabes qué? Pero otra cosa es amar a los hijos. Y si tú estás comprometido con la visión de casa, sabes
No vamos a tener pretextos para decir, es que yo le compartí, pero no quiso, pues allá él. No, 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 no. Yo sé que si él no quiere, va a querer otro y otro. Pero a veces nada más queremos, le compartimos a uno y decimos, pues si no fue, pues ya ni modo. No, créeme que si le compartimos a 20, a lo mejor no todos vayan a tal evento que se va a hacer, se va a realizar. Pero sabes, a lo mejor de esos 20, 10 te digan sí. O de esos 10, 5 te digan sí. Gloria a Dios. Pero si tú nada más le compartes a 1, a 2 o a 3, a lo mejor los 3 no van. Y no se trata de eso. Se trata de decirle, sí, Señor, me sujeto a lo que tú me estás diciendo. Yo acudo al llamado. Porque yo no me quiero ver tener una vida frustrada, tener una vida infeliz por aquello de que pude lograr todo en este mundo, pero lo que tú me llamaste a hacer en esta vida, por el cual dice tu palabra que antes de que yo fuese engendrado, ahí puesto en el vientre de mi madre, tú ya me conocías, tú ya me habías visto y me llamaste para ser profeta a las naciones. Oh Señor, que podamos cumplir el propósito, el llamado divino que tú tienes para nosotros. Y de esa manera vamos a poder sentirnos plenos, sabiendo que estamos en la perfecta voluntad de Dios. Amén. Antes, dice la palabra, le dijo a Pedro, antes hacían lo que querían, pero ahora, dice, ahora se necesita madurez. Antes tú ibas para allá y para acá, pero ahora tú irás a donde tú no quieras. Es lo que dice la palabra, el pasaje, y ya termino con esto. Dice, antes te ceñías, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Ibas a donde tú querías, ¿verdad? Hacías lo que tú querías, pero, dice, más cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Y aquí es donde yo puedo decir, me habla de madurez. Me habla de madurez. Donde tú ya no te dejas, donde tú te dejas guiar o conducir, ¿verdad? Donde ya no eres un rebelde que dices, no, yo hago esto, yo quiero hacer esto, yo me voy a poner esto, yo me voy a... No, 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 no. Ahora dice que cuando tú ya llegas a la etapa de esa madurez, dice, ahora alguien te va a dirigir y tú vas a ir, dice, te va a ceñir otro, dice, y te va a llevar a donde tú no quieras. Porque a veces así decimos, yo no quiero esto, pero yo sé, Señor, que esta es tu perfecta voluntad. Yo no quería pasar por esto, o yo no quería hacer tal cosa, pero yo sé que esto es tu voluntad. Y al final vemos los resultados, y los resultados que son de bendición. Recuerda, la visión siempre va a traer provisión. Dios nunca te deja, Dios nunca te manda a trabajar en su obra y te deja desamparado y te deja, no, 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 Él te provee todo y Él se encarga de tu familia. Amén. Vamos a orar y que el Espíritu Santo nos revele esta palabra para que podamos hacer su voluntad. Espíritu de Dios, ven con poder y háblanos. Hay cosas que no comprendemos, que no entendemos, pero yo sé, amado Espíritu de Dios, que tú te vas a encargar de poder quitar toda escama en nuestros ojos, de quitar todo aquello que está estorbando, con el fin de que podamos comprender y vivir esta palabra. Voluntariamente nos sujetamos, Señor, a nuestros padres espirituales, a nuestros padres que nos guían, que nos dan dirección, porque sabemos que te aman y que te buscan. Y sabemos, Señor, que al hacer tu voluntad y al sujetarnos, Señor, a esa paternidad espiritual, tú te vas a encargar de guardar nuestras vidas, de guiarnos, de dirigirnos, de amarnos, de traer gozo, traer paz, traer alegría, y aún nos vamos a sentir plenos, Señor,
porque el estar obrando en tu perfecta voluntad, porque estar acudiendo a ese llamado divino, entendemos, Señor, que estamos dentro de tu propósito. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios, por esta palabra. Te pido que la guardes, Señor, en cada corazón y que la podamos, Señor, poner por obra. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Amén. 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 Quizás hay personas que nunca le han dicho: Jesús, ven a mi vida, te necesito. O quizás seas tú esas personas, de las personas que dicen: yo ya recibí a Cristo hace 20, 30 años, pero necesitas renovar tu pacto con el Señor. Y yo quiero en esta noche orar por ti. Yo quiero hacer una oración y yo quiero que tú abras tus labios y en voz audible puedas repetir esta oración después de mí. Di conmigo: Padre, te doy gracias porque me amas. Reconozco que te he fallado, que me he alejado de ti. Reconozco que tengo fallas y he pecado contra ti. Perdóname, Señor. Me arrepiento de todo corazón y te confieso como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te recibo en mi corazón y gracias por limpiarme con tu sangre todos mis pecados. Gracias, Señor, porque ahora tu paz y tu amor yo lo recibo en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Si acabas de hacer esta oración, te recomiendo ora al Señor. Platica con Él. Bien importante. Lee la palabra. ¿Tienes una Biblia en casa? Abre la Biblia, a la mitad de tu Biblia, busca el Evangelio de Juan y empieza a leerlo. Porque te habla de la vida de Cristo de una forma tan sencilla y que lo vas a poder comprender. Número 3, congrégate. Si tú nos visitas de otro lugar y de repente vienes de otro lugar y vienes acá a Veracruz, te esperamos en el Hotel Quirios a las 11 de la mañana. Ahí todos los domingos tenemos nuestras reuniones y nos va a dar un gusto el poder verte, el que puedas ser parte de esta familia. Y bueno, y si tú escuchaste esta palabra, pero tú ya tienes una iglesia, tú te congregas en otro lugar, sé bendecido, sé fiel a tus pastores, sé fiel a tu casa, a tu iglesia, pero bueno, creemos que la palabra te va a bendecir. Y número 4, queremos pedirte que compartas lo que acabas de recibir. De gracia recibiste, dalo también. Compártelo a otras personas, háblales del amor de Cristo. Es más, compárteles también esta transmisión que va a ser de bendición. Así que 4 cosas muy importantes que no puedes olvidar. Y recordarte también, nuestras reuniones los domingos son presenciales a las 11 de la mañana en el Hotel Quirios. Recuerda que a las 10 de la mañana tenemos un programa de niños, se llama Sin Límites Kids. Pero tengo que anunciarte algo. El sábado tenemos un evento de mujeres. Gracias a Dios ya rebasamos la meta que iban a ser, pues decíamos 50, ¿verdad? Estamos ya más de 50 personas. Vamos a llegar, yo creo que a 100 personas. Este desayuno y pues una bendición, la verdad. Yo quiero animarte para que puedas asistir. Este desayuno se hace por amor a ti, mujer, porque sabemos que todas necesitamos una palabra a tiempo, necesitamos la ayuda y a veces en estas pláticas que se dan podemos ser bendecidas y podemos ser edificadas. Pero no tan solo seas tú la que asista, sino lleva a otras mujeres. Pero necesitamos que nos puedas confirmar. Te recuerdo que ya tenemos nuestro número de la iglesia,
cual nos puedes contactar y puedes ahí enviarnos un mensaje para decirnos: yo soy fulana y voy a llevar a tantas invitadas. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué te lo pedimos? Que nos confirmes tu asistencia para saber cuántos alimentos vamos a elaborar. Recuerda que es un desayuno completamente gratis, que va a ser el sábado a las 9 de la mañana. Vamos a tratar de comenzar puntuales a las 9 de la mañana, y se encuentra este lugar en Zaragoza, entre Constituyentes y Cuauhtémoc. 9 de la mañana el sábado. El salón se llama Los Girasoles. Te esperamos con los brazos abiertos y creemos que va a ser de bendición. No olvides orar por nosotros, porque creo que vamos a tener un tiempo glorioso en el Señor, y creemos también que la palabra es poderosa para aún tocar y traspasar aún los corazones que estén endurecidos. Creemos que Dios va a hablar y va a traer bendición, la palabra a tu vida y a toda tu casa. Amén. Bueno, sin más, gracias por conectarse, gracias por sintonizarte aquí con Sin Límites, y sean bendecidos, reciban una linda noche, y esperamos en este evento del sábado a las 9 de la mañana. Te esperamos con los brazos abiertos y estamos expectantes de todo lo que Dios va a hacer. Dios te bendiga. Chao.